Bienvenidos a este video sobre funciones irracionales. Tenemos aquí dos casos. Bueno, antes hay que decir que este tema el análisis de estas funciones se debe a esas funciones en donde la variable independiente está siendo afectada por una raíz cuadrada. Y aquí tengo dos casos que son especiales, que es cuando tenemos una fracción algebraica dentro de la raíz cuadrada, que es un caso pues que hay que tenerle así como mucha consideración. El método que vamos a aplicar aquí es la técnica de la tabla de los signos para en algún momento dado definir el intervalo que me va a dar el dominio. De hecho, en cualquier análisis de este tipo de funciones arrancamos con el dominio de la función. Estamos buscando ese dominio, necesitamos analizar un poco dentro de la raíz cuadrada que está pasando, porque recuerden que la condición que debemos de seguir es que lo que esté dentro de la raíz cuadrada no sea negativo. Entonces yo voy a terminar aquí desarrollando una inecuación de este tipo, en donde lo de dentro de la raíz yo quiero que buscar esos valores que sean mayores o iguales a 0. Entonces, por ahí vamos a iniciar. Entonces ya tenemos aquí la inecuación que vamos a tratar de analizarla, más que resolverla, porque hay que estar muy claros en que un procedimiento aquí que hay que seguir, que es que la inecuación que esté de este lado, bueno, primero la condición debe ser que el lado derecho siempre debe ser 0, lado derecho debe ser 0. Y bueno, como nosotros le dimos la condición de mayor o igual a 0, pues en nuestro caso siempre va a ser así. Luego, la siguiente pues es que siempre trabajemos o tratemos de que esto se encuentre en factores lineales. Y nuestra inecuación cumple ambas. Estos dos son factores lineales y ya los tenemos por ahí. Lo que hay que hacer ahora es, justo como los tenemos, los vamos a mover aquí un poquito hacia abajo. Vamos a analizar esto. Entonces vamos a escribir por aquí el x más 2 igual a 0 y el x menos 1 igual a 0. Y despejamos. Entonces aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos 1. Estos van a ser nuestros extremos de intervalo. Y los vamos a poner en una recta real. Vamos a hacerlo aquí. Color rojo. Una recta real. En donde vamos a ubicar al menos 2 y al 1. Bueno, ok. Pues aquí vamos a verificar primero vamos a poner por aquí posibles intervalos. Y después metemos ya la tabla de los signos. ¿Cuáles son los posibles intervalos que tenemos? Bueno, puede ser del menos 2 a la izquierda. También el intervalo solución puede ser de menos 2 a 1. O también puede ser de 1 a infinito. ¿Cómo sabemos el indicado? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer pues es definirlos en la tabla de los signos. Pero hay que dejar algo muy en claro. En el caso del menos 2, y para poder tener la condición adecuada de que si es paréntesis o corchete, hay que respondernos lo siguiente. El menos 2 viene del factor lineal x más 2, que se encuentra en el numerador. Y ahí hay que entender algo. El numerador puede ser 0. La división de 0 entre n está definida en matemáticas. Lo voy a poner de este lado. Si yo, por ejemplo, el menos 2 lo sustituyo aquí, es decir, f de menos 2,
yo tengo menos 2 más 2 sobre menos 2 menos 1. Aquí es 0 entre menos 3. La división está en 0. Es decir, es válida. Entonces sí puede ser 0. Lo cual quiere decir que aquí tendríamos un corchete. Entonces vamos a colocar aquí. Viendo hacia allá. De igual manera, un corchete también lo puedo poner hacia el otro lado porque también es una posibilidad. Entonces cualquiera de las dos. Luego aquí el 1. En el 1, el 1 viene de factor lineal x más 1, x menos 1, que se encuentra en el denominador. Y si yo hago f de 1, tendría aquí 1 más 2, y en el denominador 1 menos 1. Este es 3 entre 0. Y, ojo, esto está indeterminado, es decir, sus calculadoras va a dar math error. Entonces no puede ser 1. Si no puede ser 1, no lo puedo tomar. Y aquí sería paréntesis. Recuerden hacer esto siempre que hayan ya elegido los extremos de intervalo. Y el posible intervalo se tiene que definir si son corchetes o paréntesis. Y aquí ya voy a la tabla de los signos. Voy a borrar aquí rápidamente esto. Y entonces nos vamos rápido con la tabla. Ya estamos aquí listos para crear nuestra tabla de los signos. Entonces aquí en esta parte de la fila superior vamos a poner los posibles intervalos que nos quedaron aquí. Entonces vamos a meter al intervalo de menos infinito a menos 2 con el corchete. Y voy a poner enseguida en esta columna de menos 2 con corchete a 1 con paréntesis. Y finalmente de paréntesis 1 a infinito. Esos son nuestros tres posibles intervalos. Y aquí van o irán siempre los factores lineales, es decir, x más 2 y x menos 1. Procedemos a llenar la tabla de los signos, mucho cuidado. Vamos a color verde. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la elección justamente de valores. Pues un valor que cumpla estar en este intervalo. Yo le sugiero el entero más próximo a uno de los extremos. Yo aquí elegiría el menos 3. El valor más próximo al extremo de este lado, que es menos 2. Entonces cumple. Aquí yo elegiría el 0. De preferencia, si donde caiga el 0 hay que elegirlo. Y aquí elegiría el 2. Entonces estos tres valores se van a sustituir en los factores lineales. Y voy a poner aquí el signo que queda. Voy a poner el ejemplo con el primero. Aquí voy a escribir el menos 3. Entonces de esta columna sería menos 3 más 2. El resultado da negativo. Y yo solamente voy a escribir el número negativo. Solamente el signo menos. Porque el resultado fue negativo. Bueno, sigo con el 0. 0 más 2 es 2. Entonces 2 es positivo. Queda positivo. Y aquí el 2. 2 más 2, 4. Esto queda positivo. Y eso está listo. Bueno, si les quedó claro, ahora el menos 3 va a sustituir acá. Menos 3 menos 1 es menos 4, es negativo. 0 menos 1 da negativo. Y 2 menos 1 da positivo. Y ahora, en modo columna, vamos a multiplicar los signos de esta manera. Y al multiplicar los signos, vamos a tener menos por menos es más. Más por menos, menos, y más por más, más. Acá tengo ya señalada la condición de la desigualdad, que es mayor o igual a 0. Es decir, los intervalos buenos van a ser los que sean positivos, porque dice mayor o igual a 0. Y los que son mayores o iguales a 0, es decir, positivos, son estos dos. Por lo que me quedo con ellos. Y entonces puedo definir ahora sí mi dominio de la función como el intervalo de menos infinito a menos 2 con corchete, usados unión de 1 a infinito. Ya saben que teniendo el dominio, pues ya yo tomo mi función, voy a escribir aquí la función que estoy trabajando, la raíz cuadrada de
x más 2 entre x menos 1. Entonces, mi tabulación va a quedar con valores, bueno, aquí yo creo que habría un análisis más interesante, aquí lo ponemos de este lado, la asíntota horizontal de esta fracción algebraica, la cual es x más 2 entre x menos 1, y afectaría la raíz cuadrada en caso de, bueno, si sería en este caso. El teorema de la asíntota horizontal dice que si dados estos los exponentes más altos de tanto de numerador como denominador, en el caso de 1 y 1, n es igual a 1, k es igual a 1, entonces el teorema me dice que hay una asíntota horizontal en la división justamente de los coeficientes principales, y igual a 1 entre 1. Y en el caso de que, bueno, pues la raíz cuadrada cambiara el valor, pues hay que considerarla. Esto da 1 entre 1, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces hay una asíntota horizontal por ahí que hay que considerar. La intersección con el eje Y, ya saben, f de 0, raíz cuadrada de 0 más 2 entre 0 menos 1. Recuerden que en el caso del 0 era un valor que no está definido. Entonces, y aquí se va a notar, ¿no? 0 más 2, entonces aquí queda 2 en el numerador y aquí queda menos 1. Y esto me da un número complejo. Esto es raíz cuadrada de 2i. Por lo que no hay intersecciones con el eje Y. La intersección con el eje X, habría que hacer 0 la función. Entonces lo hacemos 0. Raíz cuadrada de x más 2 sobre x menos 1 igual a 0. Elevamos al cuadrado ambos lados. Y tenemos x más 2 entre x menos 1 igual a 0. El x menos 1 pasaría multiplicando al 0 y solo nos quedamos con el x más 2. Y finalmente nuestra solución sería x igual a menos 2. O sea, la intersección con el eje X, que es justamente un extremo de intervalo. No sé si lo ubiquemos. Aquí lo vamos a poner. Ahí está, miren, el extremo de intervalo. Y es donde voy a tener uno de los extremos. Entonces menos 2 da 0. Y ahí tomo valores negativos porque mi dominio me indica que voy a tomar valores más chicos que menos 2. Que les parece el menos 3, el menos 10. Y para comprobar la asíntota horizontal, el menos 100. De aquí me tengo que brincar al 1. En el 1 no va a existir porque es intervalo, por esos paréntesis no lo incluye. En el 1 no existe. Sin embargo, tengo que pegarme mucho al 1. Porque como en el 1 no existe, quiero ver qué pasa cerquita. Vamos a dar el 1.1. Vamos a ver qué pasa ahí. Y de ahí me voy al 2. Me voy al 5 y pues ya, me voy hasta el 100. Y entonces, bueno, esto va a la calculadora. Vamos a meter la función tal y como está aquí para estos valores. Ahorita la vamos a tal vez a usar en GeoGebra. Vamos a ver GeoGebra para poder graficar adecuadamente. Entonces, aquí es la raíz. Y numerador x más 2, denominador x menos 1. Y entonces de inicio le vamos a poner de menos 100. Menos 100 a 100. Con los brincos de pues, lo que quieran, 50 o el mismo 100. Aquí en menos 100 da 0.98. 5, es decir, se pega al 1. Pues se dan cuenta que la asíntota horizontal está en 1. Y en 100 voy a tener el valor de 1.015. También se pega al 1 por el otro lado. Después me voy a
ajustar mi tabla y voy a poner de menos 10 a 10 con los brincos de 1. Y en menos 10 tengo 0.85. Y de ahí me voy al menos 3, que es 0.5. Y en menos 2 es 0. De ahí me voy al 2, el siguiente entero, que lo cumple, el 2. Y me voy al 5, que es 1.32. Y el 1.1, para eso en la tabla voy a escribir tal vez del 1 al 2 con brincos de 0.1. Y voy a tener que en 1.1 tengo 5.56. Y ya con esto puedo graficar. Creo que ni siquiera vamos a necesitar llevarlo a GeoGebra. Vamos a graficar esto. Lo vamos a llevar. Vamos a arrastrarla un poquito. Nuestra tabulación para poder graficar de forma adecuada de este lado. Rápidamente un plano cartesiano. Y acuérdense entonces ya aquí colocar los valores de los extremos de intervalo. Indicar el menos 2, que es donde uno de los extremos, y acá tenemos al 1. Y nuestra escala vamos a usar de 1 en 1. No es necesario hacerla de otra escala, ¿no? El menos 1, menos 2. Bueno, pondré los valores que sean necesarios, ¿no? Y acá entonces tenemos al 1, al 2, etc. En el eje Y y es el eje X. Bien, entonces de menos 100. Y voy a marcar la asíntota horizontal, perdón, en 1. Vamos a dar una punteada. Y bueno, en un análisis de una función racional, en el caso de que esta, por ejemplo, no tuviera raíz cuadrada, siempre habíamos dicho que el denominador, si no se cancela, representa una asíntota vertical, y de hecho sí la es, considérenla. Nada más que, es más, la vamos a dibujar en el 1, la asíntota vertical, Pero, como no está definida entre el menos 2 y el menos 1, perdón, no está definida entre el menos 2 y el 1, solamente va a tener la parte que le corresponde de la asíntota vertical. Entonces, esta gráfica, se dan cuenta, en 1.1, que está aquí, dice 5.5. Entonces voy a escribir 3, 4, 5. Vean cómo en el 1.1, que es muy pegadito aquí, está en 5.5. Aquí arribita, quiere decir que la gráfica viene pegada. Como fuera como la asíntota vertical que es. Y en el 2 da 2, ¿no? Entonces el de 2 da 2. La gráfica está cayendo. Y después, si en el 100 es 1.015, pues la gráfica simplemente se va a pegar al 0. La hago un poquito mejor. Y la gráfica se pega al 0. Ahí está. ¿Qué ocurre de este lado? Menos 2 es 0, sí es parte de, incluso la intersección con el eje X. Y la gráfica en menos 100 da 0.9, es decir, se está pegando. Fíjense, en menos 3 da 0.5. La gráfica se está pegando al 1, no toca, abusados. Y esa es mi gráfica. Y bueno, pues ahí podríamos definir también la imagen de una vez de la función. Son los valores que toma la y. Y la variable dependiente toma, si hago mi barrido en y, inicia en el 0 con un corchete, porque lo incluye. En el 1 no hay gráfica, entonces aquí un paréntesis y se une, y otra vez de 1 se va a infinito. Está en la imagen. Muy bien. Sería la primera parte.